Shit happens. Existe un problema profundo en la epistemología de los estudios de la teoría de la conspiración. Las teorías de la conspiración son explicaciones intencionales a situaciones que dan lugar a problemas especiales, aludiendo a la eliminación de problemas de competencia intencional. Lo que quiere decir que la teoría de la conspiración ofrece explicaciones a problemas por medio de la eliminación de la intencionalidad de las personas para la eliminación del problema. Las preguntas planteadas en este artículo ¿son descartables todas las teorías de la conspiración? ¿Son descartables las teorías de la conspiración por el sustento intrínseco de sus definiciones? Mendick se basa en el artículo de Brian Keeley de las teorías de la conspiración, que a su vez se basan en los estudios de Hume de los milagros. Según Hume, no debemos dar credibilidad en las explicaciones a partir de milagros, porque no tienen una base sólida en su existencia y las argumentaciones. Keeley hace lo mismo pero con las teorías de la conspiración. Keeley presenta dos contraposiciones en este artículo, que las define como el dilema. Una de ellas es que entre más credibilidad le demos a las teorías de la conspiración, teorías de conspiración entendidas como teorías que basan en la existencia de poderosos agentes o elementos que coordinan y cooperan para cometer el mal y que son exitosas para evitar ser detectadas. Menos credibilidad y mayor escepticismo le damos a nuestras instituciones como seres humanos. Y la segunda es que entre menos le demos credibilidad a la idea central de que los agentes o factores son capaces de controlar situaciones, estaremos más arraigados al absurdismo de la existencia de una explicación de eventos históricos en base de causalidades, y no por una razón cualquiera. Keeley define la teoría de la conspiración como una explicación propuesta sobre algún evento histórico, en términos de la agencia causal por un grupo pequeño de personas que él los define como conspiradores. Existe un grupo pequeño de agentes que actúa en pro de resultados negativos a situaciones. Las teorías de la conspiración son: primero, explicaciones de eventos históricos en términos de actos intencionales por agentes múltiples, quienes con ayuda de otras cosas actúan con el fin de obtener ciertos resultados, siempre manteniéndose en secreto y evitando ser descubiertos. Según Hume, si uno creyera en la existencia de un milagro, el hecho tendría que estar justificado por dos fuentes basadas en la experiencia. La primera, un testigo ocular del milagro. Y el segundo, confiar en el testimonio de otros, que según Hume es digno de confianza cuando su fiabilidad se basa en la observación directa. Pero como los milagros son sobrenaturales, los patrones de experiencia chocan con las fuentes de justificación. Es posible basar en esos postulados, pero en las teorías de la conspiración, ¿es más probable que el teórico de la conspiración esté engañado o nos esté engañando? ¿O que la conspiración nunca sucedió realmente? Si esta pregunta que refuta la teoría no es válida, ¿existe alguna otra explicación alternativa a la conspiración que sea igual o mayor probable? Si existe, por lo menos alguna otra alternativa que sea tan probable como la conspiración, esta conspiración no tendría validez o veracidad. Las teorías de conspiración como explicaciones intencionales profundamente problemáticas. Para enfatizarse en la problemática de las teorías de conspiración, Keeley critica el segundo estamento de la definición de teoría de la conspiración: elementos históricos. Los elementos históricos no son descripciones de la observación de hechos ocurridos anteriormente, sino son la descripción de causas. Por ejemplo, no se puede explicar el disparo de John F. Kennedy por la experiencia, porque a él no le dispararon el día anterior o el día anterior al anterior. Por los otros elementos, sobre agentes múltiples y externos, se puede refutar que los acontecimientos surgen y generan a partir de los deseos y las creencias de los individuos para tomar una u otra decisión. Se trata más de un holismo
en los eventos de que una predicción o la creencia de una coordinación entre agentes que no tiene nada que ver con los deseos o creencias propias de los individuos. Valga aclarar que holismo es la doctrina que propugna la concepción de cada realidad como un todo distinto en la suma de las partes que lo componen. Es decir, en cada acontecimiento y los actores en juego es necesario pensarse en los deseos y las creencias de cada uno, que sumadas dan un resultado sea negativo o positivo y se ajustan correctamente a los postulados de causa-efecto, con propia justificación. Por lo tanto, habrá siempre un rango de varias posibilidades que explican intencionalmente sobre pequeñas y sólidas en los eventos. El arte perdido de guardar un secreto. En cuanto al quinto elemento, sobre guardar el secreto y esforzarse para evitar ser descubierto, al llamar a ciertos agentes mentirosos, se pueden acortar los caminos para llegar a la explicación, con el fin de reducir las cantidades de dificultad que de otra manera se elevarían por el holismo del evento. Por ejemplo, si hay un evento en el que una mujer sale de un edificio, existen un sinnúmero de alternativas por las cuales la mujer dejaría el edificio, pero al ocultar ella sus deseos o preferencias, o al ocultar cualquier otro testigo la verdad, las alternativas se reducen y será más fácil explicar intencionalmente el suceso. Por otro lado, si se cumplen con los 5 elementos que definen la teoría de la conspiración, la justificación también perdería cualquier tipo de validez al creer que fueron agentes externos, porque los agentes nunca se podrán localizar o encontrar. Por lo tanto, no hay sustento de explicación veraz intencional, sino algo así como la mierda pasa, las cosas malas pasan porque sí. Una teoría de la conspiración intenta saltar por encima de un muro de secreto postulado a través de los intentos de la inferencia a la mejor explicación. Los principales problemas surgen al establecer que la explicación ofrecida es de hecho la mejor en un lugar inundado de múltiples explicaciones igualmente plausibles. En los casos en que están garantizados en el creer, son tal vez los casos como la creencia que Al-Qaeda planeó los atentados del 9 de septiembre. No estamos atrapados haciendo ese salto y por lo tanto, en tales casos, no estamos realmente comprando una teoría de la conspiración. Evitando la conspiración de la teoría de la conspiración y el error del error fundamental de atribución. Si los problemas abrumadores con las teorías de conspiración son prácticamente solo por los 4 primeros elementos de la definición, entonces realmente tenemos que abrazar el primer elemento del dilema de Keeley y declarar que en el curso de la historia humana, una y otra vez, la mierda pasa. Si por otro lado, las teorías de la conspiración que no cumplen solo los primeros 4 elementos, les va un poco mejor, pero no postular los velos de engaño esencial para sus contrapartes de conspiración. Entonces las razones se pueden dar para resistir una visión del mundo del absurdo. Para concluir, el punto de vista del autor y el caso que ha tratado de hacer en el documento actual es que los 4 primeros elementos de la teoría de la conspiración crean la mayoría de los problemas y las perspectivas para resistir son muy escasas.